Amén. Buenos días. Amén. Amén. Este es último domingo en este mes. Y gracias a Dios. Hermanos, qué gozo tan grande es estar en la casa del Señor en este último domingo del año. Amén. Qué bendición. Estamos aquí porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, amén. Y Dios nos ha ayudado hasta aquí. Amén y amén. En cada prueba y en cada victoria, su gracia nos ha sostenido. Amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias conmigo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo del 3 a 12. Vamos de pie, por favor. Vamos de pie. Le invito a abrir sus Biblias conmigo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo del 3 al 12. Les pido que me ayuden a leer este pasaje. Leámoslo juntos. Amén. En capítulo 7, versículo 3. Ok, en versículo 3, listos. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré en vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí contra Jehová en los pecados. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. 9. Y Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó entero en el holocausto de Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, él los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bectad. Tomó luego Samuel una piedra a los pozos entre Mizpa e Isen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó a Jehová. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti con humildad y reverencia. Gracias por traernos hasta este momento, por tu gracia. Escudriña nuestros corazones, limpianos de todo pecados y
dirige nuestros ojos completamente hacia ti. Háblanos por medio de tu palabra, fortalece nuestra fe y recibe toda la gloria. Te le pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, gracias. El título de mi mensaje en esta mañana es Levantando nuestro Ebenezer. Levantando nuestro Ebenezer. Hermanos, hemos llegado al final de otro año. ¡Qué bendición! Amén. Algunos de nosotros hemos pasado por temporadas de gozo, otros hemos pasado por temporadas de lágrimas y algunos estamos aquí hoy únicamente por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Israel se encontraba en un momento parecido en 1 de Samuel capítulo 7. No estaban celebrando porque fueran fuertes. No se estaban gozando porque hubieran sido fieles. Estaban en pie porque Dios los había ayudado. Amén. Antes de esta victoria, hermanos y hermanas, Israel vivían en derrota espiritual. Años atrás habían perdido el arca del pacto porque la trataron como un amuleto de buena suerte, ¿sí? En lugar de honrar al Señor. So Dios permitió la derrota no porque él fuera débil, sino porque su pueblo fue desobediente. Durante 20 años, Israel vivió sin victoria y sin paz. Imagínense, 20 años. Su verdadero problema no eran los filisteos, sino su corazón. Amén. Entonces Dios levantó a Samuel, quien llamó a la nación al arrepentimiento, a la separación y a la oración. Y cuando el pueblo clamó al Señor, Dios respondió con poder sobrenatural. Amén. Después de la victoria, Samuel levantó una piedra y la llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Amén. Y Samuel declaró estas palabras inolvidables: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Aquella piedra quedó como testimonio de que cada paso que habían dado, hermanos, cada victoria que habían alcanzado y cada aliento que respiraban era únicamente por la ayuda de Dios, ¿verdad? Amén. Todo. Mizpa significa atalaya o torre de vigilancia. ¿Okay? Era un lugar alto donde Israel se reunía para arrepentirse, ayunar y orar. El lugar en Mizpa representa vigilancia espiritual y total dependencia de Dios. Sen, el lugar Sen, significa roca afilada o precipicio. Señala un lugar peligroso y difícil, probablemente cercano al campo de batalla. Sen representa dificultad o riesgo y conflicto. So Samuel colocó la piedra de Ebenezer
entre Mizpa y Sen, en medio, para recordar a Israel que la ayuda de Dios estaba presente. Amén. Entre la oración y la batalla, entre el arrepentimiento y el peligro, entre el velar y caminar. Recuerdo un dicho que dice: lo que eres hoy es el resultado de los que hiciste ayer. Y yo lo que hagas hoy determinará quién serás mañana. Otra vez, este es que dice: lo que eres hoy es el resultado de lo que hiciste ayer, hoy. Y lo que hagas hoy determinará quién serás mañana. ¿Verdad? Hoy es tu Ebenezer. Hoy es tu Ebenezer. Entre ayer y mañana, entre el año 2025 y el 2026. Como ahorita, hoy. Entre la derrota y la victoria. Entre el clamor y el gozo. Hermanos, cada vez que Israel pasaba por ese lugar, recordaban esta verdad. La Biblia dice: hasta aquí hemos llegado, no por nuestra fuerza, sino porque Jehová nos ayudó. Amén. Y Samuel levantó una piedra, no para honrar a Israel, sino para honrar a Jehová. Y dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. La palabra Ebenezer significa piedra de ayuda. En esta mañana, al cerrarse un año más, Dios nos llama a hacer 3 cosas. Primera, hermanos, quitar de nuestra vida todo lo que no le honra. Segundo, es clamar a Él con fe arrepentida. En tercera, es recordar que toda victoria pertenece a Jehová. Amén. En primera puntos, un año a 4, la Biblia dice: si os volvéis a Jehová de todo vuestro corazón, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. El verdadero problema de Israel no eran los filisteos, o derrotado por dentro. Los filisteos eran el síntoma, no la enfermedad. La verdadera batalla no era militar, era espiritual, hermanos. Amén. Había ídolos en medio del pueblo. Imagínense. Baales y Astarot, compromiso con el mundo y corrupción espiritual. Israel intentaba adorar al Dios verdadero mientras aún se aferraba a dioses falsos. Imagínense. Querían la ayuda de Dios sin la santidad de Dios. Otra vez. Querían la ayuda de Dios sin la santidad de Dios. Amén. Querían victoria, pero no obediencia. Querían liberación, pero no devoción. Dios siempre ha demandado adoración exclusiva. Amén. En Jueces capítulo 10, versículo 10-16, Israel clamó por liberación, pero Dios primero demandó arrepentimiento. Amén. Hermanos,
Dios no bendice corazones divididos. Amén. Israel dijo, hemos pecado, pero Dios les recordó su constante rebelión. Dios se negó a actuar hasta que quitaron los dioses ajenos. Dios escucha oraciones de arrepentimiento, no oraciones de conveniencia. Amén. Porque muchos cristianos orar en la tiempo conveniencia. Amén. Pero en Salmo capítulo 66, versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Recuerdo en Santiago capítulo 4 versículo 8, la Biblia dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo. Dios demanda manos limpias, hermanos, acciones externas y corazones puros, motivos internos. El arrepentimiento no fue emocional, fue práctico. Amén. En versículo 4 la Biblia dice en capítulo 7, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot y sirvieron solamente a Jehová. No solo dijeron, lo sentimos, quitaron todo lo que deshonraba a Dios, ídolos destruidos, corazones redirigidos, lealtad aclarada. Recuerdo en Proverbios capítulo 28 versículo 13, por favor. En Proverbios capítulo 28 versículo 13, la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Verdad? Amén. No se puede entrar en un año nuevo enfrentándose al pecado viejo. Hermanos, Dios no escribe capítulos nuevos en páginas sucias. ¿Verdad? El avivamiento siempre comienza con arrepentimiento. Recuerdo en segundo Crónicas, capítulo 7, versículo 14. La Biblia dice, si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Segundo punto, un año debe ser sostenido por la oración. Un año debe ser sostenido por la oración. Hermanos, dependiendo de Dios, no de nosotros mismos. Amén. Primera Samuel capítulo 7 versículos 5-8, la Biblia dice, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Amén. Este año solo llegará tan lejos como lo permita nuestra vida de oración. Lo que el arrepentimiento inicia
la oración debe sostenerlo. Amén. Mizpa fue un lugar de quebrantamiento. Amén. En versículo 6 nos dice, sacaron agua y la derramaron. ¿Correcto? Derramaron. Qué interesante. ¿Qué necesito? La agua. ¿Sí? El agua que se derrama no se puede recoger otra vez, ¿verdad? No puede. Fue una confesión pública de total impotencia. Estaban diciendo, ya no tenemos fuerza en nosotros mismos. Amén. La oración no comienza con confianza en uno mismo, sino con rendición a Dios. Amén. Dios no llena lo que ya está lleno, Él llena lo que está vacío. Amén. Recuerdo en Mateo capítulo 5, versículo 3, la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No solo sacaron agua y la derramaron, la Biblia dice, ayunaron. Ayunaron. El ayuno no fue un ritual, fue humillación delante de Dios. Amén. Negaron la carne para buscar el rostro del Señor. El hambre les recordaba cada día que la dependencia de Dios es mayor que la dependencia del pan. Amén. Recuerdo en Mateo capítulo 4, versículo 4, Mateo 4, 4, la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. El ayuno agudiza el enfoque espiritual al silenciar las distracciones físicas. El ayuno no mueve a Dios, hermanos, nos mueve a nosotros. Amén. El ayuno o orar no mueve a Dios, nos mueve a nosotros. Confesaron su pecado sin excusas, sin culpar a los filisteos, sin lenguaje lenguaje religioso para encubrir la desobediencia. El avivamiento nunca comienza con el enemigo afuera, comienza con el arrepentimiento aquí adentro. Amén. Derramar el agua simbolizaba total dependencia. Estaban declarando, no tenemos nada si Dios no nos ayuda. Amén. Recuerdo en Salmo capítulo 62, Salmo 62, versículo 8, la Biblia dice, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Amén. Muchos quieren el poder de Dios, hermanos, pero pocos desean la postura de Dios, la humildad. Amén. La oración fue su primera defensa, no su último recurso. La oración fue su primera defensa, no su último recurso. Cuando los filisteos atacaron Israel, no tomó las espadas primero, hermanos. Ellos clamaron diciendo, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, vuestro Dios. Amén.
ellos entendían una verdad fundamental. Primera es, la victoria no vendría por la fuerza humana. Amén. Segundo es, la victoria vendría por la intercesión. Recuerdo en Éxodo capítulo 17, versículo 8-13. La Biblia dice, mientras las manos de Moisés permanecían levantadas, Israel prevalecía. Ya batalla se ganaba en el monte antes de ganarse en el valle. Amén. En Zacarías capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Hermanos, la oración no nos prepara para la obra mayor. La oración es la obra mayor. Amén. Hermanos, cuando la oración se apaga, el poder se apaga. ¿Verdad? Las iglesias decaen cuando la oración decae. Las familias se debilitan cuando la oración debilita. La fe se enfría cuando la oración desaparece. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, 17, la Biblia dice, orad sin cesar. Amén. ¿Por qué? No solo de vez en cuando, no solo en tiempos de crisis, sino continuamente. Amén. Continuamente. Bueno o no, continuamente. Mucho dinero o no dinero, continuamente. No comida, sí, continuamente. Amén. Si queremos la ayuda de Dios durante todo el año, debemos permanecer de rodillas todo el año. Amén. Lo que Dios comienza por medio del arrepentimiento, Él lo sostiene por medio de la oración. En tercera puntos, un año debe terminar con memoria. Un año debe terminar con memoria. Hermanos, dándole toda la gloria de Dios. Amén. En 1 Samuel capítulo 7, versículo 9 al 12, la Biblia dice, mas Jehová tronó aquel día con grande estruendo y los confundió. La victoria, hermanos, fue claramente obra de Dios. La victoria fue claramente obra de Dios. Israel no ganó porque peleó más fuerte, ganó porque Dios intervino. Amén. Dios tronó desde los cielos. Dios confundió al enemigo. Dios aseguró la victoria. No había ninguna duda de quién merecía la gloria. Amén. Recuerdo en Salmo capítulo 44, versículo 6 a 7, ¿por qué no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará? Pues tú nos has guardado de nuestro enemigo. En otro libros en Romanos capítulo 8, versículo 31, la Biblia dice, nos recuerda esta verdad inmutable. Si Dios es por nosotros, amén, ¿quién contra nosotros? Amén.
cuando Dios entra en la batalla, hermanos, la fuerza humana se hace a un lado. La salvación y la victoria pertenecen solo a Jehová. La piedra fue un testimonio, no un trofeo. La piedra Ebenezer fue un testimonio, no un trofeo. Samuel no dijo, miren lo que Israel ha hecho. No, él declaró, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, aquella piedra proclamaba un mensaje claro. Primera es, éramos impotentes. Dios fue fiel. Amén. Cada paso fue sostenido por la gracia. Recuerdo en Salmo 67, versículo 11, me acordaré de las obras de Jehová, sí, me acordaré de tus maravillas antiguas. Las bendiciones de Dios no fueron dadas para inflar nuestro orgullo, sino para fortalecer nuestra alabanza. Los memoriales recuerdan a las futuras generaciones que Dios es fiel, aun cuando su pueblo es débil. En este año como memorial, muchos como tiempo, muchos problemas, pero hermanos, hermanas, no solo problemas, muchas gracias también. Amén. Es como Ebenezer. Porque debemos recordar, porque olvidar conduce al orgullo. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 11, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Hermanos, miremos hacia atrás con honestidad. Dios te sostuvo en medio de la enfermedad. Dios proveyó cuando el dinero faltó. Dios te protegió cuando el peligro estuvo cerca. Dios te perdonó cuando fallaste. Hoy estás en pie por una sola razón. Estás aquí porque Jehová te ayudó. Está aquí porque Jehová te ayudó. Si Dios nos ayudó hasta aquí, nos ayudará todavía. Amén. Pero nunca debemos olvidar quién fue el que nos sacó adelante. Hermanos, en conclusión, al cerrar este año, Dios nos hace 3 preguntas solemnes. Primera, hermanos, es ¿qué necesita ser quitado? ¿Qué necesita ser quitado? ¿Hay algún pecado que confesar? ¿Algún hábito que rendir? ¿Algún ídolo que deba ser removido? Hermanos, preguntas. ¿En quién estás dependiendo realmente? ¿En tu propia fuerza? ¿En tus planes? ¿O en el Dios vivo? En tercera pregunta es, ¿recordarás la fidelidad de Dios o te atribuirás el mérito? Hermanos,
¿levantarás un obedecer? ¿Levantarás un Ebenezer? ¿O el orgullo borrará tu alabanza? La piedra en Ebenezer miraba en Dios direcciones. Miraba hacia atrás y declaraba: Jehová nos ayudó. En 2025, recordar: Jehová nos ayudó. Amén. Segundo, direcciones es miraba hacia adelante y proclamaba: Jehová nos ayudará otra vez. Amén. Oremos, hermanos, hermanas. En Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos da esta bendita seguridad. La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. El Dios, hermanos, que fue fiel entonces, es fiel ahora y será fiel en el año que viene. Amén. Hermanos, hermanas, si ya eres salvo, ven y da gracia a Dios por su ayuda. Si estás cansado o luchando, ven y renueva tu fe en el altar. Si no tienes a Cristo, hermanos, aquí, este podría ser tu último año sin Él. No los postergues. La Biblia dice en 2 Corintios 6:2, declara: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. No salgas de este lugar sin responder a Dios, hermanos. Lo que Él ha comenzado, Él es poderoso para terminarlo, pero tú debes venir. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Sella tu palabra en nuestros corazones y concédenos la gracia para obedecerla. Al salir de ese lugar, ayúdanos a caminar por fe, a depender de tu poder y a recordar siempre tu fidelidad. Que este año quede marcado como nuestra Ebenezer. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo rendimos delante de ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pastor.